Hola, namaste a todos y a todas. Bienvenidos otra vez a Sonland Yoga Studio para una nueva entrevista. Este mes hablamos de ciclos. Y hay ciclos de la mujer, hay ciclos de los astros, pero hay también ciclos de la economía. Y tengo un invitado especial. Es especial porque es un buen amigo que nos conocemos desde hace mucho tiempo, pero también es un experto. Lleva más de 30 años en el sector textil. Es experto en sostenibilidad, es también miembro del Advisory Board de la Fundación Ellen MacArthur y vamos a explicar qué es esta fundación para hablar de sostenibilidad y de economía circular. No es una charla de economía en sí, pero tenemos que entender que si producimos y consumimos es dentro de una economía, dentro de un diseño de un producto, y me gusta explicar y entender a través de lo que nos va a explicar Chisco por qué tenemos que consumir de otra manera y cómo podemos producir de otra manera. Hola, Chisco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme. Eres experto en el sector del textil, de la creación, producción de productos, pero también en sostenibilidad. Me has comentado que la formación de expertos en sostenibilidad es algo bastante reciente. ¿Nos puedes explicar qué es un experto y cómo se forma? En realidad, la sostenibilidad es algo que se está llevando a la práctica desde hace muy poco tiempo. Y bueno, ha sido algo que se ha ido elaborando sobre la marcha. Pero yo creo firmemente en que la educación es súper importante, sobre todo para formarse en nuevos aspectos que nos han de llevar a nuevas formas de consumo, nuevas formas de producción. Y esto en realidad, bueno, pues hay pocos clústeres que han empezado a ponerse en funcionamiento para dar educación, sobre todo a personas que ya están dentro de empresas, y yo creo que ahora tenemos que empezar ya a formar a las personas que están dentro de las universidades y formándose ahora mismo para que se vayan introduciendo e integrando dentro de su propia formación. La palabra sostenibilidad la vemos por todas partes. Yo voy a leer una definición que he encontrado y hay varias, y si nos la puedes comentar. Dice que se puede llamar desarrollo sostenible, no es la sostenibilidad, sino el desarrollo sostenible, aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Estamos ya pensando no en sostenibilidad en el presente, sino cara al futuro. Instintivamente, una actividad sostenible es aquella que se puede conservar. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre qué es la sostenibilidad, o si es incorrecto decirlo así. Sí, esta es una definición que tiene ya varias décadas. En un principio, a mí me gusta mucho hablar de definiciones porque de alguna manera pone en el terreno a la gente y les puede dirigir más concretamente de lo que se está hablando, sobre todo con nuevos conceptos, pero es verdad que para mí personalmente el término está muy manido. En los últimos años es algo que de alguna forma, bueno, pues se ha ido, digamos, desgastando por el uso, y en muchos casos indebido, de la propia palabra, ¿no? De hecho, muchas veces se habla de sostenible como si fuese un adjetivo. Sostenible es un nombre en sí mismo, o sea, quiere decir, alguien no puede ser sostenible. Tú tienes que hacer acciones sostenibles, ¿vale? Entonces, en este caso, yo creo que hay un montón de ámbitos alrededor de la sostenibilidad que, sobre todo, son importantísimos que sean coherentes entre ellos. La sostenibilidad tiene que ser holística. Tú no puedes hacer uno de tus partes del negocio o incluso de tu vida sostenible, sino que tienes que tener una coherencia en todas las acciones que tú haces. Entonces, estamos pasando o deberíamos pasar de una economía lineal, coger un recurso, producir y tirar, a una economía circular. Pero hay que pensarlo desde el principio. ¿Nos puedes explicar entonces cuáles son los principios y de dónde viene este término de economía circular? Lineal, que es la tradicional, vuelvo un poco y la economía al término circular, de sostenibilidad. que es un poco nuestro futuro y la cuando necesidad. Las personas, las empresas, empiezan a pensar en sostenibilidad, el primer paso que dan es ir hacia materias primas sostenibles y reconvertir sus producciones o sus acciones con materias primas más sostenibles. Es algo que está bien, es un primer paso,
pero, como decía antes, ha de ser coherente y ha de ir más allá. Uno de los problemas de la sostenibilidad, aparte de que sí podamos hacer acciones más sostenibles, es realmente el consumo. Nosotros no podemos seguir consumiendo en el mundo en general porque no hay recursos suficientes, no podemos hacerlo. Para mí, el término de circularidad es algo que realmente es el que más engloba la sostenibilidad en sí misma. Y a mí me gusta hablar en circularidad para que todo el mundo lo entienda mejor del protocolo de fin de vida. El protocolo de fin de vida supondría que alguien o una empresa, cuando crea un producto, cuando ya tiene la realidad de que va a volver a poner dentro del planeta, digamos, un nuevo producto, un nuevo material, vaya pensando desde el primer momento cómo va a acabar ese producto. Es algo que es importantísimo para que de repente, en el momento en que ya no se vaya a usar, en el momento en el que no se pueda usar porque pues, se haya estropeado o ya no sea útil, sepamos volver a introducirlo dentro de esa economía para volver a reconvertirlo otra vez. Por muchas razones. Hay una razón lógica, ¿vale? que quiere decir que de esta manera podemos ir volviendo a poner dentro del ciclo las cosas que ya hemos, digamos, creado, pero también hay otra cosa que estamos viendo en los últimos tiempos y que antes tú y yo hablábamos de empezar esa entrevista. Estamos viviendo una situación de, bueno, pues de escasez de recursos en la que tenemos que repensar otra vez de dónde van a salir las materias primas que en el futuro. Lo más sencillo sería sacarlas de estos residuos que nosotros hemos provocado durante todos estos años. De esta manera hacemos dos cosas. De una parte limpiamos el planeta de esto y por otra parte estamos haciendo una nueva fuente de recursos de donde podemos sacar pues, todo lo que vayamos a crear en el futuro. A mí me gusta decir que es complicado este protocolo de fin de vida porque realmente es una cuestión, yo creo que humana. A la gente no nos gusta pensar en el fin de las cosas. Nosotros vivimos y no queremos pensar en la muerte, o las relaciones, por ejemplo, nunca pensamos cuándo se van a acabar. Pero creo que es algo que nos ayudaría, incluso en estos dos términos que son más, digamos, románticos o fuera de este contexto, pero tenemos que pensar cómo se van a acabar las cosas para hacerlo dignamente y que podamos gestionarlo de otra forma. Es que la Unión Europea produce más de 2.500 millones de toneladas de residuos al año. Estamos hablando de vertederos. Tiramos un electrodoméstico, tiramos cualquier cosa sin pensar en que se pueda reutilizar en partes, reciclar. Se habla mucho de reciclaje en casa, pero todavía no es un hábito que todo el mundo tiene, no es un proceso que es disponible en todas partes. Hay pueblos que, aunque en casa quisieran reciclar, luego no hay un circuito de infraestructura para recoger y para mandar a reciclar. Entonces, es verdad que estamos todos involucrados, desde el consumidor hasta también la administración y las empresas que producen. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora, supongo que hay muchas ventajas también para las empresas como para los consumidores. ¿Nos puedes dar las ventajas al nivel de la empresa? Porque todo el mundo trabaja en general trabajamos para una empresa. Algunos son autónomos, pero muchos trabajan para empresas que producen. ¿Cómo podemos concienciarnos para que las empresas, cuál sea el producto que crean, puedan ver aquí hay una ventaja? La mayor ventaja es la rentabilidad. En realidad, normalmente cuando produces algo, esto produce un residuo. Esto te saca rentabilidad del propio margen de lo que estás haciendo. Cuando tú realmente aprovechas ese residuo para volver a convertirlo en una materia prima que te puede valer, realmente es pues, mucho más rentable. Entonces, ya no estoy hablando, pues vuelvo a decir otra vez, a nivel romántico, a nivel, digamos, activista, que esto es algo que se tenga que hacer. Es que incluso a nivel financiero es algo que a las empresas les corresponde hacer y les compensa hacer. Lo único que pasa es que para esto se necesita sobre todo investigación,
investir en recursos para empezar a ver otras formas de cómo darle vida a esos residuos y cómo volver a introducirlos.